He preguntado, si tú le pudieras decir algo a Dios, ¿qué es lo que saldría con más fuerza de tu corazón? Y muchas veces ahí está la voz de Dios. Bienvenidos a God's Plan, un podcast para descubrir qué es lo que Dios quiere de mí, en colaboración con CatholicNet y Cusick Studios. Bienvenidos a este nuevo capítulo de God's Plan Podcast. Hoy vamos a hablar sobre una pregunta muy buena. ¿Cómo escuchar a Dios? Y tenemos un invitado especial, tenemos a Luifer. Luifer me ha estado ayudando en todo lo que ha sido God's Plan, no solamente el podcast, sino también el curso online, los retiros presenciales, incluso dentro de unos meses vamos a sacar el God's Plan Book. Así que bueno, Luifer, agradezco mucho que estés aquí el día de hoy. Para los que no saben, Luifer, tal como dijo Negrura la semana pasada, Luifer es colaborador. Colaborador es un joven del Regnum Christi, normalmente un universitario o después de la universidad, que busca dedicar un año a servir a Dios. Y vive con nosotros en nuestras comunidades y trabaja con nosotros, con los sacerdotes a tiempo completo en nuestra misión, y su proyecto principal ha sido God's Plan. Luifer, de verdad qué alegría tenerte aquí. ¿Cómo estás tú? Bien, padre, en verdad, agradecido. Qué bueno estar de este lado de la cámara. Para mí es un gusto y contento de estar en este capítulo. Una pregunta, ¿por qué quisiste específicamente estar en este capítulo sobre cómo escuchar a Dios? Padre, porque he visto que realmente hay una necesidad en las personas, en mis amigos, mi entorno, de ver qué es lo que Dios les pide. Y por lo menos en mi caso, que soy colaborador, mis amigos piensan que, no sé, yo tengo a Dios agarrado por la chiva y me preguntan, mira, ¿cómo hago para saber qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Dios me pide, etcétera? Entonces, realmente veo que hay una necesidad y me gustaría que la conversemos aquí. Y una pregunta, en tu historia personal, ¿cómo sientes que tú has podido escuchar la voz de Dios? Bueno, principalmente, padre, a través de las circunstancias. O sea, por lo menos el hecho de que yo sea colaborador hoy en día ha sido todo muy circunstancial. En mis planes no estaba ser colaborador. Yo quería irme del país, estudiar, y me voy del país, pero no estudio por las circunstancias y comienzo a trabajar. Y la empresa con la que trabajé me manda a Venezuela y, repito otra vez, por las circunstancias me mandan a Caracas, ni siquiera a Barquisimeto, que es de donde yo soy. Me mandaron fue a Caracas y en Caracas conozco el movimiento. Comencé a estar más cerca del movimiento y todo esto, y hoy en día soy colaborador y veo cómo estuvo en todo ese proceso, en todas las circunstancias, la mano de Dios, y lo veo con mucha claridad. Siento que Dios en mi vida principalmente me ha hablado por las circunstancias. Y una pregunta, en medio de este caminar en el movimiento Regnum Christi y ahora como colaborador, las circunstancias muchas veces nos siguen hablando y hay que estar atentos para saberlas escuchar. Yo creo que, no sé si alguna vez has pensado en cómo podemos estar más atentos a las circunstancias, a lo que Dios nos quiere decir en nuestro día a día. Me ha ayudado muchísimo la meditación. De hecho, recuerdo que hace creo que un año, en ejercicios espirituales, usted hablaba del método de las 4 preguntas, que en verdad me han servido muchísimo porque, bueno, es muy sencillo. Realmente es leer el Evangelio y preguntarse qué me llamó la atención, por qué me llamó la atención, qué me quiere decir Dios a través del Evangelio y qué le quiero decir yo a Dios. Y en parte me ha servido porque no solo lo uso en el Evangelio, por lo menos en mi día a día. Hay veces que tengo algo clavadísimo en la mente y lo pienso y digo, bueno, esto efectivamente me llama la atención. Y pregunta 1, resuelta, me llama la atención. Pregunta 2, ¿por qué me llama la atención? Pregunta 3, ¿qué me quiere decir Dios? Y luego, ¿qué le quiero decir yo a Dios? Y me ha servido muchísimo porque uno entra como en un mood reflexivo, contemplativo, que hace que puedas escuchar a Dios en muchas circunstancias. En tu día a día, tú fácilmente puedes escuchar a Dios si realmente meditas sobre las cosas que están pasando. Qué bueno, porque muchas veces en la oración yo noto que muchas personas no conectan con ellos mismos, sino que empiezan a rezar Padre Nuestro, Ave María, Gloria, que está muy bien. Chévere. O por lo menos empiezan, Dios, te pido perdón, te doy gracias, te pido, pero más o menos las mismas cosas. En cambio, yo creo que esta oración te ayuda también a encontrar a Dios, o en la Biblia, que es realmente palabra de Dios. Exacto. O también en tu vida, en tu día a día, que realmente Dios habla ahí. De hecho, este tema de las circunstancias a mí me gusta mucho porque
yo creo que es la manera principal como Dios habla. Realmente casi nunca uno escucha una voz directa de Dios o algo por el estilo. Por ejemplo, incluso en la Biblia nosotros vemos numerosos pasajes en donde Dios habla por medio de las circunstancias. Incluso personas como María y José que llegaron a ver ángeles que les decían qué hacer, pero incluso también María y José también actuaron muchas veces según las circunstancias. Por ejemplo, ¿por qué el niño Jesús, que por cierto ya estamos llegando a Navidad, Cierto. este ejemplo me gusta para estos días, porque el niño Jesús nace en Belén? Buen ejemplo. Básicamente, sí, habían unas profecías que decían que el niño Jesús iba a nacer en la tierra del rey David, y sabemos que la tierra del rey David era de Belén y todo eso, pero realmente María y José no viajan a Belén por eso. Ellos viajan a Belén porque resulta que un emperador romano, es decir, algo sumamente ajeno a ellos, decidió hacer un censo y ellos tuvieron que ir al censo en Belén. Entonces, realmente incluso en la Biblia vemos que Dios habla frecuentemente por medio de las circunstancias. Sí, sí, no, y tremendo ejemplo. Buenísimo. Además, yo creo que hay veces noto un problema en la gente como que queriendo escuchar a Dios por medio de cosas como más rebuscadas. Dios habla frecuentemente es en nuestro interior, en nuestro corazón, en nuestros sentimientos, en nuestros deseos. Por ejemplo, yo incluso a ti muchas veces cuando te oriento en dirección espiritual y todas estas cosas, te he preguntado si tú le pudieras decir algo a Dios, ¿qué es lo que saldría con más fuerza de tu corazón? Y muchas veces ahí está la voz de Dios. Por ejemplo, hace 2 capítulos en el podcast estaba no sé si te recuerdas, estaba con Emiliana y Claro, con José. claro. Y le En el pregunté a podcast. Emiliana, si tú le pudieras decir algo a Dios, ¿qué es lo que saldría con más fuerza de tu corazón? ¿Te Y acuerdas? dijo, gracias. Y ella dijo gracias. Fue Increíble. espectacular que ella, después de haber sufrido por 3 años una enfermedad tan dura, ella pueda decir gracias. Eso obviamente viene de Dios. Ahí está Dios hablando en ese gracias que ella dijo. Padre, pero por lo menos yo veo que yo he recomendado esto de la meditación, de un corazón purificado, pero yo siento que las personas están buscando una señal. Quieren que Dios baje y les diga o que mande un ángel como se lo mandó a María, que realmente en mi vida Dios no me ha hablado así y aún así yo lo he escuchado. Entonces, no sé de qué manera uno puede aconsejar a las personas que quieren que baje un ángel o ver una señal clarísima, que en la sopa le aparezca una respuesta mágica. Sí, yo creo que en realidad casi nunca funciona así. Sí es verdad que en algunos momentos uno puede percibir alguna señal, incluso a mí me ha pasado algunas veces, pero no es común. No es la manera común como Dios habla. Por ejemplo, yo un día sí estaba en mi primer año de seminario y a mí me costó mucho adaptarme a la vida de un seminario. Realmente yo fui a eso porque sentía que Dios me lo estaba pidiendo, pero no era algo que realmente yo quería. Y fui más como, bueno, si Dios quiere esto, ok, voy a confiar en Él, pero yo realmente no quería. Y estando ahí, después de estar meses ahí, me acuerdo un momento en una capilla donde yo le decía a Dios, realmente, ¿cómo puedo saber si tú realmente me quieres aquí? Tal vez esto fue mi imaginación, no sé, pero tal vez este no es mi lugar. Y yo le estaba diciendo eso, cosa que le había dicho miles de veces. Y en ese momento simplemente se me ocurrió una idea, no fue una voz, una luz, nada de eso, simplemente una idea. Y la idea era, voy a agarrar mi manual de oraciones y abrirlo y leerlo. Yo casi nunca hago eso, no me gustan ese tipo de señales. A mí me gusta más confiar en Dios y que Él me hable cuando quiera, de la manera que quiera. Pero bueno, ese día lo hice. Abro el manual de oraciones, era un librito de oraciones en inglés, pues yo estaba en ese entonces en un pueblito que se llamaba Cheshire, en Estados Unidos, un pedazo de hielo gigante. Y cuando abrí el manual de oraciones, leí, Nothing is more certain, Christ has told me so. Listo. Nada puede ser más cierto, es Cristo quien me lo ha dicho. Y realmente en el momento en que yo estaba planteando esa pregunta, llega esa respuesta y la paz que me dio esa respuesta y después la claridad y la serenidad que me dio, realmente para mí fue una señal de Dios. Claro. Pero pienso que bueno, que si llegan, estas son bienvenidas y además no hay que juzgar una señal según la grandiosidad del fenómeno que suceda, sino el impacto que eso tiene en nosotros. Puede ser algo muy sutil, pero que nosotros por el momento en el que estábamos pasando sabemos que eso Es de venía de Dios. Pero por lo menos una persona que
o sea, yo le digo, he recomendado todo esto de la meditación y me dicen que es casi que para un santo, o sea, que realmente es muy difícil. Y yo quiero ver cuál sería ese primer paso que puede dar una persona que orar le cuesta muchísimo para escuchar la voz de Dios. O sea, si no puedes orar porque, bueno, no puedes, porque te cuesta mucho meditar, te cuesta muchísimo leer la Biblia, etcétera, no ves a Dios en tus circunstancias, no tienes un corazón purificado, ¿qué es lo primero que debes hacer para comenzar en este proceso? Bueno, hay una historia en la Biblia que creo que nos puede iluminar. Había Historia bíblica otra vez. un profeta llamado Samuel. Samuel, cuando estaba muy, muy joven, él vivía en el templo junto a un sacerdote llamado Elí. Y una noche Samuel estaba durmiendo y escuchó que le llamaban, Samuel, Samuel. Y él fue donde Elí y le dijo, aquí estoy, me llamaste. Y Elí, ya viejo, le dijo, no, yo no te he llamado, vuelve a dormirte. Samuel se vuelve a dormir y vuelve a escuchar la voz. Vuelve a ir donde Elí, estoy aquí, me llamaste. No, yo no te he llamado, que te vuelvas a acostar. Y luego, por tercera vez, vuelve a escuchar que alguien le llama. Samuel, Samuel. Va donde Elí y Elí le dice, bueno, vamos a hacer algo. Vete a dormir y si vuelves a escuchar la voz, tú responde, aquí estoy, Señor, habla que tu siervo te escucha. Y Samuel se fue a dormir y volvió a escuchar la voz del Señor y dijo, aquí estoy, Señor, habla que tu siervo te escucha. Yo creo que, bueno, a partir de ese momento Samuel tuvo una relación muy cercana con Dios y llegó a ser un gran profeta. Pero yo creo que lo más importante es esa disposición de querer escuchar a Dios. Realmente, yo conozco personas, incluso personas que me han dicho que son ateos y que en medio de un momento de dificultad fuerte, ellos dicen, Dios, si es verdad que tú existes, ayúdame. Y por medio de esa petición tan limitada, porque ni siquiera estás realmente creyendo en su existencia. Si es verdad que tú existes, ayúdame. Dios ha sido capaz de manifestarse, de ayudarles, de encaminarles. Entonces, yo creo que esa disposición de querer escuchar a Dios me parece sumamente importante. Aquí estoy, Señor, habla que tu siervo te escucha. Habla que tu siervo te escucha. Increíble, Padre. Sí, además, siento que obviamente no tiene que haber una disposición plena desde un primer momento, pero que comiencen a rezar, que comiencen a intentar algo y poco a poco pueden ir creciendo en ese querer escuchar a Dios. Dios se va encargando, así como se encargó contigo, Totalmente. que de una manera tan rebuscada hizo que te tuvieras que ir para Colombia, para que de Colombia te manden a Caracas, para que en Caracas pudieras conocer el movimiento Regnum Christi y ahorita estés tan feliz en esto. También se va a encargar así, pero es bueno que la gente tenga por lo menos esa apertura a que Dios me guíe, a que Dios me hable, a que me revele realmente lo que quiere de mí. No, sin palabras, Padre. Es verdad, sin Bueno, palabras. realmente este tema es maravilloso, cómo escuchar la voz de Dios. Hay muchas otras cosas que se pudieran decir, pero yo creo que hemos hablado lo principal, las circunstancias, la oración, cómo Dios habla en el propio corazón. Yo creo que realmente ahí está la respuesta. Ahí las personas pueden encontrar un horizonte muy amplio para escuchar a Dios y para seguirle. De verdad que, bueno, me encantó que hayas estado aquí. Además, te agradezco todo el trabajo que has hecho para sacar adelante todo este proyecto de God's Plan. Y bueno, les agradezco a ustedes que estén escuchándonos y espero que puedan comenzar a escuchar más a Dios para que sea Él el que ilumine y bendiga sus pasos. Que Dios les bendiga. Hasta luego.